¿Cuáles son las evidencias de haber nacido de nuevo? Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tu mano de gracia, tu mano de poder nos acompañe en la exposición de esta palabra. Gracias, gracias porque tú, Señor, mueves a tu pueblo, mueves a tu ejército, Señor, dándonos entendimiento para hacer la tarea, Señor, que nos encomendara Jesús hace 2000 años, la de predicar el evangelio y hacer discípulos. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra, los aminoácidos para nuestro espíritu, para nuestra alma, el alimento espiritual, Señor, para seguir adelante en esta carrera que tiene que ver con nadar en contra de la corriente. Son los peces muertos la que lleva la corriente, pero nosotros que estamos vivos, nadamos en contra de esta corriente de iniquidad, de maldiciones y de pecado. Y Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos vas a afirmar en la fe. Y Señor, vamos a entender que todo nacido de lo alto no practica el pecado. Abrimos el corazón para recibir la palabra y el pueblo dice, amén. ¿Cuáles son las evidencias de haber nacido de nuevo? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de la intervención del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, cambiándonos de naturaleza. Acuérdese que usted y yo, mire, traemos la naturaleza adámica. Y todo niño, toda persona que viene a la vida, viene con ese germen, viene con el pecado original. Es decir, la imagen y semejanza de Dios desfigurada en el ser humano. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando del nacimiento de carácter espiritual que viene del cielo por medio de la palabra. La semilla es Jesús. Jesús entra en nuestros corazones cuando le invitamos y le decimos, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra, engendra a Cristo dentro de nosotros y esa naturaleza pecaminosa adámica va cambiando, va siendo transformado y, mire, volvemos a tener la imagen y semejanza de Dios. Es decir, empezamos a amar a Dios que antes odiábamos, empezamos a tener amistad con Dios, antes estábamos enemistados, antes nos deleitábamos en el pecado, mintiendo, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un temor, hoy ya no nos produce alegría, gozo, un vacío tremendo. Mire, el pecar, todo eso es evidencia de que hemos nacido de lo alto, que ha sido transformado el hombre interior. Y Jesús dijo, aquel que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu. Hay gente que lee la Biblia de una manera intelectual, de una manera histórica, filosófica, pero no le afecta. ¿Por qué? Porque no nació de lo alto. Recién, cuando le invitamos a Cristo dentro de nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa es cambiada. Entra Jesús, entra la palabra de Dios, comenzamos a leer la Biblia, ahí se nos abre la mente. Ahí se nos abre el corazón y empezamos a comprender un montón de cosas que no comprendíamos antes, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Cuáles son las evidencias de haber nacido de lo alto? Aquí 1 Juan capítulo 3 versos 8 y 9. Todo nacido de lo alto no practica el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué hace el pecado dentro del ser humano? Se revela el individuo contra su creador. El pecado dentro de nosotros desfigura la imagen y semejanza de Dios. Dios no te crió para mentir. Dios no te creó para robar. Dios no te creó para decir malas palabras. Entonces, ¿qué hace el pecado? Altera todo el diseño original. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Pero aquel que nació de lo alto se deleita en la palabra del Señor. Se deleita en las cosas eternas. Su mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es por eso que usted y yo estamos en esta mañana aquí alabando y glorificando el santo y poderoso nombre de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 3, 8, 9. El que practica es habitué, el que se deleita. Usted y yo antes nos deleitábamos en el pecado. ¿Por qué? Porque teníamos la naturaleza pecaminosa y nos gustaba el pecado, nos gustaba la desobediencia, la mentira, la fornicación, el adulterio y todo lo que ofrece este mundo era, mire, nuestro placer. Y el que practica el pecado, practicábamos el pecado por la naturaleza. Usted, como suelo poner este ejemplo, al chanchito vos agarrás, le manguereás bien, les bañás con un jaboncito ahí de, mire, Palmolive, no sé cuál que usa usted, Mar. Le van a y le pones ahí un perfumito,
Paco Rabanne o Chanel 5 y un moñito lindo. Y le dijiste, Chanchito, mira, me costó mucho lavar esta sabanita que lo almidoné. Mire, esta camita limpia, Chanchito lindo. Por favor, acostate aquí. Aquí no te vayas a meter al barro porque estás limpito. Voy a un ratito al almacén. Con cuidadito, Chanchito, de volver al fango. El Chanchito mira y dice, ay, no entiendo lo que está diciendo, pero está bien limpito. Bueno, te fuiste al almacén. ¿Qué pasó con el Chanchito? Prefirió el barro antes que la camita almidonada. ¿Por qué? Porque es chancho. Su naturaleza le lleva al barro. ¿Y para todo eso qué tiene que ver? Bueno, lo que quiero decirte es que antes pecábamos porque éramos pecadores, antes éramos chanchos, nos gustaba el barro. Pero bendito sea Dios, Dios cambió nuestra naturaleza. Hoy odiamos el barro y queremos la camita blanca, pura. Porque Dios cambió nuestra naturaleza. Ya no practicamos el pecado, no nos gusta el pecado, no nos gusta el barro. ¿Cuándo entiende lo que estoy diciendo? Entonces son evidencias de que usted nació de lo alto. Pero si usted viene a la iglesia, toca tambor y de aquí se va a fornicar, a tomar, a hacer cualquier otra cosa, a portarse como cualquier impío, el hecho de que usted venga a la iglesia, eso no te hace hijo de Dios. Hay gente que lee la Biblia y conoce la Biblia de tapa a tapa. El diablo también, ¿sabías que conoce la Biblia de tapa a tapa? Los 66 libros, los 1189 capítulos que tiene la Biblia, los 31.175 versículos que tiene la Biblia, lo conoce así de tapa a tapa. Te puede recitar versículos bíblicos, pero no obedece. ¿Están conmigo? Pero aquel que nació de lo alto, tiene la semilla del cielo, se deleita en obedecer la palabra del Señor, porque su naturaleza ha sido cambiada. Y hoy ya no nos gusta el pecado, hoy ya no nos gusta la desobediencia, hoy ya no nos gusta el mal que ofrece el diablo. ¿Por qué? Porque Cristo llena todo nuestro ser, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Mire, el diablo llena esas áreas físicas, emocionales, espirituales, con sus ofertas. Bendito sea Dios. Hoy nuestras áreas espiritual, física, emocionales, lo llenamos a la manera de Cristo y estamos mucho más satisfechos, mucho más llenos. Ya no practicamos el pecado, ya no está la rebelión, ya no está la desobediencia, y eso es la primera evidencia de que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. ¿Están conmigo? El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Por favor, con todo respeto, decirle al que está a tu lado, vos eras antes del diablo. Tu papá era el diablo. Por eso que Jesús dijo, no os unáis a yugos desiguales. Digo, ¿se acuerdan? A las hijas de Dios le dice, no te vayas a juntar con un inconverso, con un filisteo. Si vos sos una judía, sos una cristiana, no te juntes con un inconverso. Un inconverso le dice lo mismo, no te vayas a juntar con una Dalila, porque vos sos Sansón. Sos un hijo de Dios. Yugo desigual. ¿Y por qué dice eso, Señor? Porque si vos, hija de Dios, tenés un novio que no nació de lo alto, tu suegro es el diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces hay que hacerse un chequelín apreciado y mirarse un poco a la luz de la palabra, porque usted y yo podemos ser fiel a los cultos, ser fiel a la célula, ser fiel en las tareas cristianas. Mire, repartir folletos, repartir Biblia, hacer esto, hacer lo otro, pero no haber experimentado el nuevo nacimiento. Seguimos en el pecado y nuestras conciencias quedan gratificadas porque hacemos una actividad religiosa. Hicimos esto para el Señor y todavía está en nuestra mente, que está en nuestras mentes, la idea de que yo tengo que ganar mi salvación. Hay una gran diferencia, como enseña la tradición, en ganar tu salvación mediante las obras y aquel que es salvo y hace obras porque ya somos salvos. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se reveló desde un principio, pesca desde un principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo por fuera y por dentro. Esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba a hacer todo lo contrario. El diseño original, mire, se desfiguró por medio del pecado, pero ahora tenemos el diseño original, Cristo, obediencia al Padre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla, la simiente
la simiente de Dios permanece en él. Usted agarra una semilla de mango y tira en la tierra, al cabo de unos meses, ¿qué va a salir? ¿Naranja? Mango. Si usted tira una semilla de sandía ahí en la tierra, al cabo de meses, ¿qué va a salir? ¿Melón? Sandía. Si usted le tiene a Cristo dentro de su corazón, ¿qué es lo que usted va a producir? ¿Qué es lo que usted va a reflejar? La vida de Jesús, la pureza de Jesús, el amor de Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no le interesa el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, que es Jesús, permanece en ti, permanece en mí y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la luz de esta palabra? Empezar a examinar el corazón y hacer un check-in y preguntarnos a la luz de esto que estoy recibiendo, nací de lo alto, tengo la semilla divina. Mire, ya no me interesa el pecado. Antes me empavonaba en el pecado y me reía de los evangélicos, pero hoy odio lo que antes amaba. ¿Qué usted amaba antes? El pecado. Y hoy usted odia el pecado. Y hoy usted ama a Dios. Evidencia que hemos nacido de lo alto. ¿Están conmigo? Esto apreciado es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuántos saben lo que es esto? El shofar del Señor, un poco desafinado, pero va a sonar la trompeta. Y los que nacieron de lo alto, los que tienen la semilla del Señor, mire, los que producen los frutos de la semilla, paz, justicia, amor, etcétera, etcétera, van a ser tomados de la tierra a los cielos. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor. A los que son suyos, los que son suyos, ¿qué hacen? Se apartan de iniquidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ya no es habituado al pecado, ya no le interesa el pecado, aunque puede pecar ocasionalmente, pero ya no practica el pecado. Pero cuando cometió algún pecado, tal vez por debilidad, tal vez porque el diablo puso algunas cascaritas de banana, y usted se resbaló, se descuidó, o por el medio ambiente que está infectado por el mal, usted puede cometer pecado. Cometer pecado, no ya no practicamos pecado, pero podemos cometer pecado. Pero cuando cometemos el pecado, 1 Juan 1:9, que dice: si confieso mi pecado, si confesamos nuestros pecados, Él, quien Dios, es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. 1 Juan capítulo 2 verso 1, que dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Todo esto que estamos recibiendo no es una licencia para pecar, sino porque si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos, dice el escritor bíblico, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando un hijo de Dios transgrede las leyes del Señor, como tiene el Espíritu Santo, hay un quebrantamiento, está codeando, arrepentite, no haga más eso. Hay un ya no se puede pecar más tranquilamente. Y cuando usted pecó, desobedeció, usted se viene al altar o se tira ahí en su cuarto, en la intimidad, y dice: Señor, he pecado, he hecho eso, he hecho esto, he hecho lo otro, he desobedecido, perdóname, límpiame, me duele tanto el haberte ofendido, Señor, que nunca más, Padre, por favor. Viene el perdón. ¿Y cuál es la evidencia? La paz de Dios. Y usted ya no vuelve a reincidir en esos pecados. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? De que estamos hablando de la evidencia de haber nacido de lo alto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Cuando aquel que era un borracho nació de lo alto, se tomó un alcohol y parece: ¿qué es lo que esto pidió antes? Veo una revista de pornografía, el Señor, te pido por favor. Ya no le interesa, ya no encuentra placer ni deleite. ¿Saben por qué? Porque está Cristo, está la pureza, está la simiente de Dios dentro de nosotros. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues, ¿qué dice?
aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Si Dios puso su semilla en tu tierra, en tu corazón, en tu vida, mire, dice, ya no puedes practicar el pecado, pues ya sos hijo de Dios, sos igual a Jesucristo. Jesucristo era un ser puro, un ser, mire, maravilloso, que amaba la verdad, amaba la justicia, amaba todo lo que amaba Dios. Entonces usted y yo tenemos la misma semilla y desarrollamos a Jesús. Y aquel que es engendrado por Dios dice, Dios le guarda y el maligno ya no tiene injerencia sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Cuáles son las evidencias de haber nacido de lo alto? Entonces hemos apreciado que aquel que nació de lo alto ya no le interesa el pecado. Otra evidencia, todo nacido de lo alto es aborrecido por el mundo, como lo fue Jesús. Todo aquel que es nacido de lo alto va a ser aborrecido por el mundo, como lo fue Jesús. En el mundo está hablando Juan de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo no te va a conocer. Hijo de Dios, yo te conozco si fuera un urapona. Hijo de, el mundo no te va a conocer porque el cambio es allá adentro. Te va a conocer por lo que haces, por lo que decís, por tus actos, por tu conducta. Pero quiero decirte algo, que cuando Cristo se revele, cuando Cristo se manifieste, eso que está acá adentro va a ser tan notorio. ¿Por qué? Porque eso que está dentro de su espíritu va a glorificar a tu cuerpo exterior. Mire, y los demás van a ver, y van a ver eso que está dentro, que tú eres un hijo de Dios por fuera y por dentro. Jesús fue rechazado. Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Mire lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice? No nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la otra evidencia que hemos nacido de lo alto? Es que el mundo no nos conoce, nos deja de lado y mire, les parece una locura que usted y yo no estemos en ese desenfreno, no estemos siguiendo la corriente pecaminosa de este mundo y nos tiran como seres de otro planeta, extraterrestres. Bendito sea Dios, y para nosotros es evidencia que hemos nacido de lo alto. Leemos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis, que dice, si el mundo os aborrece, si el mundo te deja de lado, oye, evangelio tuya, evangelio tuya con su vida, no te vaya a extrañar si el mundo te aborrece. Es evidencia maravillosa, ¿qué evidencia maravillosa? Que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Otra evidencia, y con esto terminamos, Mateo 5, 11, 12, todo aquel que es nacido de lo alto padecerá persecución por causa de Cristo. Muchos de los que estamos acá, los que están aquí, están siendo escrachados, resistidos, burlados en la casa, en la familia, por el esposo, por la esposa, etcétera, etcétera, por los amigos, son aborrecidos. Mire, padecen persecución por causa de Cristo, pero esto ya está escrito. Mateo 5, 11, 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Acuérdense que los peces muertos son los que son llevados por la corriente, pero como usted está vivo, nadamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces somos aborrecidos por esa causa. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 al 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí aclara muy bien que el sufrimiento tiene que ser por Cristo, no porque sos un malhechor o porque sos alguien que se te mete en lo ajeno. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte de la vida cristiana. Mire, las pruebas, las dificultades por causa de Cristo.
Dice, en vez de entristecerte, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la manifestación de su gloria os gocéis, que dice, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Dios es glorificado. Qué lindo es saber que nuestra conducta, nuestro testimonio, cuando nos escrachan, cuando viene la tentación, cuando viene, mire, la injusticia, usted bendice en vez de maldecir, y por esa actitud manifestamos a Cristo, Dios es glorificado. Qué bueno es que Dios se pueda glorificar en ese marco. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse, que dice, en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Versículos 18 y 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro nos está diciendo, vaya y sufran, vayan, buscan el sufrimiento por causa de Cristo. Eso sería irracional de locos. Pero por sí, servirle a Dios, amarle a Dios, vivir en pureza, vivir en santidad, la gente te dejan de lado, se burlan de ti por causa de Cristo. Dale honra y gloria al Señor. Es la evidencia de que el Espíritu de Dios reposa sobre tu vida. Entonces, ¿qué vimos en esta mañana? Tres cosas muy importantes. Número uno, ¿cuáles son las evidencias de haber nacido de lo alto? Número uno, todo nacido de lo alto ya no practica el pecado. ¿Se entendió eso? ¿Qué usted practica? La justicia, el amor, la verdad. Número dos, todo aquel que es nacido de lo alto va a ser aborrecido por este mundo. Así que si tu suegra, si tu esposo, si tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de facultad, tus vecinos te dejan de lado porque lees la Biblia, porque ahora, mire, asistís a la iglesia, servir a Jesús y te dejan de lado por eso, buena señal. Te va a aborrecer porque el Espíritu de Dios está en ti y en ellos está el espíritu de este mundo. Así que en vez de arrugarte, en vez de entristecerte, ponerte contento. Todo aquel que es nacido de lo alto padecerá persecución, y si esa persecución es por causa de Cristo, dale honra y gloria al Señor. Quiere decir que estás encaminado y estás caminando por el sendero de la vida. Bendito sea Dios por toda esta información que nos va a ayudar a seguir adelante y a entender lo que nos pasa en ese día a día. Vamos a ser aborrecidos por este mundo. Mire, pero viene el tiempo en que Dios va a traer su galardón. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquel que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquel que venciere confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Aquel que venciere probará el maná escondido. Aquel que venciere, escribiré su nombre nuevo y mi nombre nuevo en él. Y él será mi hijo y yo seré su Dios. Fuerza, querido hermano, sigamos adelante. Esta es una carrera maravillosa, puro adrenalina, porque estamos nadando en contra de la corriente. Y eso significa que hemos salido de la masa que va al infierno y somos un grupo que vamos al cielo. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Espíritu, gracias Señor por tu palabra. Levante su mano. Padre, yo bendigo a este pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. Padre, gracias porque esta palabra no va a volver vacía. Esta palabra, Señor, va a salir como un escudo, como una defensa, Señor, ante este mundo que nos deja de lado, nos aborrece porque te amamos. Para nosotros eso es la prueba de que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Bendice, Señor, bendice a mis hermanos. Nos retiramos de este lugar, pero no de tu presencia, y declaramos que esta semana va a ser una semana de gloria, de bendición. Y Señor, tú vas a poner un hermano, un hijo tuyo, una persona cuyo corazón ya ha sido preparado para hablarles de ti.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.